Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenidos a la mesa del noticiero, donde la noticia platicadita sabe muchísimo mejor. Soy Yadira Tejeda y agradezco el favor de su preferencia. Es sábado, apenas las 10 de la mañana. Si usted está desayunando o está ya almorzando, que tenga muy buen provecho. Lo invitamos para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Va a estar muy bueno el programa del día de hoy. De verdad, ahora sí que nos va a servir a todos. Siempre le digo lo mismo, pero insisto, aquí en la mesa del noticiero, esa es la intención, que cada tema que tocamos, que abordamos, que desmenuzamos aquí en la mesa, pues siempre nos dé para seguir platicando en casita, en el trabajo, con los amigos, con las amigas y sobre todo pues en familia. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la tragedia registrada en un colegio de Monterrey, Nuevo León, un estado vecino. Una situación, un hecho violento y muy lamentable que sacudió al país entero y que más allá de seguirnos preocupando, nos debe de ocupar a todos como sociedad, alumnos, estudiantes, adolescentes, padres de familia, maestros, gobierno. Todos tenemos que entrarle a este problema para empezar a buscar soluciones e implementar acciones inmediatas. Y el día de hoy, para platicar sobre este interesante tema, me da mucho gusto darle la bienvenida en el estudio de Gala TV al doctor Luis Humberto Garza Vázquez, quien es sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas días. Gracias, Yadira, por la invitación, muy amable. Pues muchas gracias a usted por aceptarla y sobre todo pues por los comentarios que el día de hoy nos va a hacer acerca de este tan preocupante tema que desafortunadamente lo hemos visto, ya ha tenido repercusiones en distintos estados de la República Mexicana y lamentablemente en Tamaulipas. Efectivamente. Bueno, pues de inicio tenemos que tener claridad que es un fenómeno muy lamentable y también que tiene muchas aristas. Es un problema complejo que implica la participación multidisciplinaria, de tal forma de analizar el escenario del problema, cuáles fueron los actores que participaron, porque se expresó a través de este joven de 15 años, pero también tiene que ver la familia, tiene que ver los maestros, los compañeros, las redes sociales, entre otros. Entonces, esto implica hacer estudios de tal forma de detectar qué es lo que está pasando, tanto a nivel de nuestros estudiantes como la familia, las escuelas y la comunidad. Analizando actores y factores económicos, políticos, sociales, etcétera, tenemos que tener claridad sobre este fenómeno donde se está dando para poder tomar medidas y transitar a un escenario de la solución, porque si no nos vamos a quedar en el escenario del problema. Y yo creo que aquí es punto importante, no implica nada más buscar culpables, sino hay que buscar propuestas de solución. Sí, lamentablemente hay quienes todavía de pronto pareciera quererse quedar en el problema porque gana más una situación como de morbo, cuando eso nos está deteniendo para buscar soluciones e implementar acciones inmediatas que prevengan que se repitan este tipo de situaciones, no solamente en las escuelas, sino también dentro de los hogares. Vemos que hoy hay violencia también entre los mismos hermanos, en la sociedad en general. Entonces es algo que debemos de ocuparnos en tratar de entender en qué estamos fallando y corregir esos errores, ¿no? Efectivamente, bueno, lo primero que se recomienda es tratar de comprender qué es lo que sucedió y se acaba de tocar el punto importante que yo también le apuesto a la prevención. Ahorita necesario todas unas medidas de prevención, porque de lo contrario se pueden seguir repitiendo, porque las condiciones sociales, económicas, etcétera, etcétera, están presentes. El aspecto de la globalización, de la revolución de las tecnologías, de las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación, el nuevo gobierno en los Estados Unidos, que nosotros somos país colindante. Entonces hay factores que necesitamos tener muy en cuenta para evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones. Y de ahí amerita, primero que nada, hacer estudios dirigido tanto a estudiantes
familias, escuelas, comunidad. Yo así lo percibo, para detectar factores de riesgo y factores de protección. Ya todo esto es bajo el enfoque de la resiliencia. Tomar esta crisis que nos sirva de base para actuar y a través de esta crisis a crecer. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Esos estudios de factores de riesgo y de protección o de resiliencia para poder instrumentar estrategias a nivel de planes, programas, proyectos específicos. Pero si hablamos de estudiantes, estos estudios nos va a permitir detectar cuáles son los que están en alto riesgo, cuáles son los que hay que tomar medidas inmediatas. En las familias también, cuando hablamos de la familia, ¿a qué tipo de familia nos estamos refiriendo? A la familia nuclear, la familia monoparental que cada vez se está dando más, las familias compuestas, etcétera. Bueno, ¿de qué tipo de familias proviene el estudiante? La escuela también hay que tomar medidas porque en la propia escuela hay factores de riesgo y factores de protección. Entonces hay que detectar esos factores de riesgo. Por ejemplo, la ausencia de investigaciones para conocer a la población estudiantil. Por ejemplo, ausencia de proyectos de atención integral al estudiante. Por ejemplo, maestros o maestras que no tienen un perfil idóneo para el tratamiento a este tipo de problema, que luego se refieren a sus estudiantes como es un grupo desahuciado. Espérate, es la realidad que estamos viviendo y son los grandes retos que tenemos también como educadores. En las comunidades también saber que toda una situación muy lamentable que se está dando en nuestra comunidad, la violencia, la inseguridad, el desempleo, la carestía, etcétera, ingredientes que tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Y si hablamos de escuelas, ¿en qué comunidades están insertas? Sí. Si hablamos de familia, ¿a qué tipo de familia? De estudiantes, ¿a qué tipo de estudiantes? Y bueno, y entonces aquí se requiere elaborar en el aspecto de la planeación esos proyectos específicos para atender a este tipo de población. No es cuestión de que digan es un proyecto o un programa de atención a todos los estudiantes, sí, correcto, pero debe ser específico para aquellos que están en una situación de vulnerabilidad por el aspecto personal, el aspecto familiar. De ahí nos lleva a que necesitamos capacitar a grupos operativos. Yo le apuesto multidisciplinarios donde indudablemente tienen que estar presentes sociólogos, psicólogos, terapeutas familiares, pedagogos, etcétera, que a través de estas reuniones se comiencen a establecer los criterios de intervención. Aquí no es una sola disciplina, no nos podemos enfocar nada más en el individuo, sino tenemos que ver su entorno familiar, comunitario, social. Bueno, reforzar, fortalecer programas como en el caso de la tutoría, ese tipo de programas que van enfocados a los estudiantes. Bueno, cumplir con esa normatividad, pero también hacer proyectos que vayan atendiendo a esos estudiantes con esas características. Entonces se requiere capacitar a asesorar a un grupo de personas que son los que se van a encargar de aterrizar estas acciones. Y luego también, obvio, se requiere evaluar el impacto de los mismos, porque no es un programa que ya va a solucionar todos los problemas, sino hay que estarlo evaluando permanentemente. Lo que no se evalúa, pues se va perdiendo. Se va perdiendo y por cierto, luego se realiza una investigación y se hace referencia al mismo y ese estudio se realizó hace 5 o 10 años. Espérate, tienen que ser, yo le apuesto a las investigaciones anuales. Esta experiencia, por ejemplo, se llevó a cabo cuando estaba el programa MESED en los 11, 12 municipios donde se implementó, donde permanentemente se estaba evaluando el programa. No vamos a esperarnos a los 3 años, a los 6 años, sino... Tienen que ser en cortos tiempos. En cortos tiempos, de tal forma que esa base de datos se esté actualizando para que también de manera permanente se esté tomando las medidas correspondientes. Doctor, de entrada creo que dicen que cuando hay un problema, para solucionarlo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el problema existe. Así es. La primera gran lectura que le podemos dar, y ahí donde quiero que usted me apoye, por favor, corrigiéndome, la primera gran lectura que le podemos dar a lo ocurrido en Monterrey,
es que fallamos todos. Los muchachos que hoy tienen acceso, algunos, porque no sé si la mayoría o la minoría, acceso ilimitado a internet, a las redes sociales, el uso sobre todo que le están dando, los maestros que se relajan luego las medidas de seguridad al interior de los planteles educativos, que dejan de prestar atención a no solamente que el alumno esté aprendiendo en la parte académica, sino también en cómo anda el alumno, en la parte emocional. Y pues un gobierno en general que a través, en este caso de Secretaría de Educación, pues no obliga ni a los padres de familia a que estén más al pendiente de sus hijos, y a los maestros a que no relajen medidas de seguridad. Digo, por citar algunas cosas referente a este caso de Monterrey, ¿no? Mira, ahorita acabas de tocar un punto muy importante que creo que tenemos que aceptar. Por parte de la familia, los padres, pero no hay que culpabilizar nada más a los padres, por favor, ¿no? Pero bueno, esas figuras tan importantes han renunciado a poner disciplina, normas de conducta, límites, pero también eso lo vemos en la escuela. Que los maestros, los docentes, y no estoy echándole la culpa a ellos, ¿verdad? Pero dicen, no me quiero meter en problemas. No me quiero meter en problemas porque luego me echan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y voy a perder hasta mi trabajo. Sí. Pero yo creo que por eso en el escenario del problema tenemos que analizar todos esos actores que están presentes. Los que están actuando con la mejor intención, pero puede ser un intento que en lugar de solucionar el problema lo está haciendo más grave. Estamos viendo derechos, pero también hay obligaciones. No, y los chavos se saben al derecho y al revés sus derechos, pero no saben ni siquiera, o no quieren ni siquiera aceptar que tienen obligaciones. Y aquí viene, por ejemplo, el caso de maestros que quieran poner disciplina, y ¿quiénes son los primeros que se quejan? Los padres de familia. ¿Por qué le está llamando la atención a mi hijo? Etcétera, etcétera. Cuando se les invita para que se acerquen a la escuela, son los primeros que no van. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo creo que esto amerita, vuelvo a señalar, comprender bien cómo se está manifestando este tipo de fenómeno social, de problema, que implica hacer estudios. Yo le apuesto factores de riesgo, factores de protección. Y sobre todo, entonces, hacer hincapié en los factores de protección. Aquellos factores que nos ayuden a crecer a pesar de la crisis. Porque si nos enfocamos nada más en los factores del problema, de riesgo, nos quedamos en que tú eres el culpable, no eres tú, etcétera, y no es manera de avanzar en la solución. Bueno, nada más quiero aclarar, o sea, mi comentario cuando digo que todos somos responsables, no es en el afán de fincar una responsabilidad directa y mucho menos generalizar, sino a que cuando reconocemos que estamos fallando, es una oportunidad para entonces corregir nuestros errores y poder entonces ponernos las pilas. Lamentablemente no es el primer suceso que incluso a nivel nacional o internacional nos pone en alerta, y sin embargo vemos cómo como que luego se queda en el camino todo aquello que se dijo que se iba a hacer, que se tenía que hacer, como que a unos y a otros se nos olvida y vamos dejando. Y lo refiero, por ejemplo, en el caso de bullying. Lo comentábamos antes de empezar a grabar el programa, cómo Tamaulipas fue referente internacional en el tema de bullying, le costó la vida a un adolescente también. Vino hasta el presidente de la República aquí a Ciudad Victoria y se habló de una estrategia nacional que, bueno, cuando vuelven a suceder ese tipo de cosas y en un colegio particular, uno dice, bueno, y todo lo que se había dicho de las medidas de seguridad, que si los papás o los padres de familia, los padres de familia o los maestros debemos de revisar la mochila de los hijos o no. O sea, todo eso, cuando la influenza, que es un tema de salud, pero si se hablaba de que había que poner filtros a las entradas de las escuelas, vemos que la temporada invernal está a punto de terminar y nunca vimos otra vez ya esos filtros y la enfermedad sigue. No es que se haya acabado, simple y sencillamente que como que nos ocupamos y nos preocupamos en el momento, pero como que por una moda. Y luego se nos olvida, y creo que no podemos ni debemos de dejar
en lo mismo. Efectivamente. Entonces tenemos que enfrentar el problema, reconocer que existe, que estamos cometiendo algunos errores, fallas y que tenemos que corregirlos. Nos vamos a ir a la primera pausa, enseguida regresamos aquí a la mesa del noticiero.